Bueno, hoy día comenzamos una serie nueva que se llama Click, Volviendo en Sí. Esta serie está fundamentada en el concepto del arrepentimiento. Usted ha escuchado una cumbia que dice, arrepiéntete, ¿cierto? Arrepiéntete, no sé bailar o si no bailaría, pero arrepiéntete. Esta expresión de arrepentirse es algo que en la vida cristiana es constante. El arrepentimiento es central en la vida cristiana. Y hoy día, y durante 3 semanas, vamos a estar hablando primero del concepto de arrepentimiento hoy día, y quiero leer porque me encanta eso, volviendo en sí. Es como que algo te hace clic en tu mente y dices, oye no, yo estoy haciendo mal las cosas. Oye no, aquí está pasando algo. Oye no, tengo que hacerlo distinto. Entonces, dentro de esta línea, es precisamente lo que quiero compartir con ustedes. Pero antes de leer lo que voy a leer, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Hay algo en tu vida de lo cual tú tendrías que arrepentirte? Porque eso es súper importante. Dejarlo ahí como una pregunta base, una pregunta fundamental. Porque normalmente, yo aquí traje mi hacha, normalmente... Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, hablamos esencialmente de cosas que visiblemente están en nuestra vida, que nos están provocando daño y que nos están provocando dolor. Paradójicamente, y la palabra que voy a ocupar es fuerte, pero somos muy chacales, esa es la palabra, somos muy chacales para decirle al que está a mi lado, arrepiéntete. Somos muy chacales en decirle a la persona, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, oye, este tipo tiene que cambiar, esta tipa tiene que cambiar. Pero a veces no somos tan chacales como nosotros mismos. De hecho, Jesús, ¿sabe lo que dijo Jesús? Dice, mejor sería que te cortaras un brazo. No traje la utilería, o si no habría habido sangre acá todo. Mejor que te cortaras un brazo a que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Entonces nosotros caminamos con el hacha, cortándole brazos, cortándole cabeza, cortándole el ojo a medio mundo, enjuiciando, criticando el cómo lo hace, el por qué lo hace, el cuándo lo hace, el cómo me vio, el cómo me miró, el cómo me habló. Y muchas veces no somos tan chacales cuando se trata de nuestras propias áreas en nuestra vida. Te hago una pregunta. ¿Qué cosas en tu vida, qué adicciones en tu vida tú sabes que no están bien y que están destruyendo tu vida, destruyendo tu matrimonio, destruyendo tu familia? Es ahí donde tenemos que ser chacales, cortar de raíz. Pero carecemos de valor. ¿Sabes por qué? Porque las transformaciones más grandes las vemos en los demás. Si mi esposa fuera distinta, mi matrimonio sería perfecto. Si mi esposo fuera diferente, yo sería feliz. Si tuviera este trabajo, yo sería pero extraordinario. Si el pastor fuera distinto, nuestra iglesia sería preciosa. Si los líderes fueran así, uy, mis hijos, mis hijas, mis hermanos, mis hermanas serían extraordinarios. Escucha bien, en algún punto hay algo en tu vida y en mi vida, y ese es el mensaje central. En algún punto de tu vida no se trata de los demás, nunca se trató de los demás, sino que vamos a orientarnos en algo tan cercano como esto. ¿De qué cosas yo tengo que arrepentir? ¿Qué cosas hoy día? Y yo quiero que en esta semana seamos chacales, chiquillos. Que vamos con el hacha y la cortemos de raíz. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. Significa que hay cosas en nuestra vida que tienen el potencial de matar ciertas áreas en nuestro corazón, en nuestra vida. Hay ciertas cosas en nuestra vida que tienen el potencial de destruirnos. Con esas cosas tenemos que ser radicales. ¿Sí? Te hago una pregunta. ¿De qué cosas en tu vida tendrías que ser, pero chacal? ¿Qué será? Es fácil verlo nosotros. Me imagino que lo tienes clarito en el vecino, en la vecina, en varias personas. Pero hoy día no se trata de ellos, se trata de tu corazón. Porque no somos perfectos.
Que levanten la mano los que son perfectos acá. ¿Vio alguna mano levantada? Ahora quiero que levanten las manos y los pies, todo lo imperfecto de ITC. Eso es. Y ¿sabe lo que pasa? Que esta dinámica es fácil también, es fácil generalizarla. Porque es súper fácil decir, sí, soy imperfecto. Pero el punto está en que es difícil identificar en qué. Es más fácil esconderse en la totalidad de soy imperfecto que en decir específicamente en qué. A lo mejor tu carácter es horrible. A lo mejor tenés un sentido de víctima que es horrible. A lo mejor sí tienes una adicción visible que es horrible. Pero a lo mejor eres manipulador, eres manipuladora. A lo mejor eres controlador, eres controladora. A lo mejor eres una persona terrible. Cuando te dicen que no, resulta todo en ira. Entonces cuando hablamos de volver en sí, y de eso se trata, mi trabajo, escuche bien esto, que va a ser el 30% de la serie, mi trabajo va a ser mostrarles patrones bíblicos de cómo nosotros podemos proceder a esto. Pero hay un 70% y ese 70% lo vamos a dividir en dos, en el cual hay un 50% en el cual usted se tiene que hacer responsable porque el Espíritu Santo te va a hablar. Amén. Y Él te va a mostrar áreas. La gran pregunta es, ¿dónde está el hacha? ¿Qué vas a hacer con esas áreas? ¿Vas a ser radical? Porque, insisto, somos radicales para cortar a las personas. Somos radicales para cortar relaciones. Somos radicales para cortar a otros. Pero no somos radicales con nuestros vicios. Pecados favoritos, llámale como quieras. Bueno, así comienza la serie. Lucas, usted puede prender su Biblia, abrir su Biblia, no sé, capítulo 15, versículo 11, no lo coloqué acá, pero solo coloqué la cita. Hay una historia que se llama la historia del hermano perdido, la historia del hijo perdido. Muchas veces se conoce como la historia del hijo pródigo. Y esta la quiero leer rápidamente, Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. El contexto de la historia, por primera vez y por única vez, el Señor Jesucristo repite una historia, un concepto por 3 veces. Yo no sé si alguien te ha dicho algo más de una vez. Cuando mi señora me pide que vaya a comprar, me repite 15 más o menos, porque sabe que me voy a olvidar. Y después me llama, y después me whatsappea, y después me manda por Instagram y por Facebook. Pero Jesús parte hablando de la moneda perdida. Luego les dice, parece que no entendieron mucho, y se mueve a la oveja perdida. Y dice, parece que no entendieron mucho, y se mueve al hijo perdido. Y la historia dice así. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia antes de que mueras. ¿Ya? El hijo menor le dice al papá, en otras palabras, dame la herencia en vida, y eso significa una falta de respeto en el contexto judío, porque en otras palabras muere. Dame la herencia. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Ojo, el mayor no le había pedido nada, pero igual lo dividió. ¿Ok? Es un detalle muy importante. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. A propósito, le quiero pedir oración por mi hija. Bueno, vamos a estar orando en un par de domingos más, porque el día 14 de julio mi hija se me va a una tierra distante. Va a ir a estudiar a otro país, ahí va a estar, y le pido la oración por ella, porque va a ser la primera vez que se me va a ir por tanto tiempo. La primera vez que se me va a ir, en realidad. Así que, cuídate, Catalina. Pórtate bien. No me ha pedido la herencia por si acaso. Fueron como 200 lucas en todo caso. Bueno, poco día después, el hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante, escuche esto, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Carretero total el tipo. Ojo, nosotros calificamos como pecado y como perdición ese tipo de vida. Una persona que se dedica, no sé, una persona que porque vos no me querés, yo me dedico al alcohol.
¿cierto? Como dice la alabanza, ¿cierto? Y todos la conocen. Porque vos se nota que no me querés. Y levantan las manos y lloran. Se postran. Se ve que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que... Y le ponen el hebreo detrás. Yo, que en español es yo. Entonces, y una vida desenfrenada. Y uno inmediatamente la puede resignificar este concepto con drogas, alcohol, de hecho, prostitutas. Al mismo tiempo se le acabó el dinero. Hubo una gran hambruna en todo el país. Y él empezó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local, este tipo lo tenía todo, buena situación económica, pero convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Mire la imagen de Jesús en un contexto judío, donde el cerdo era impuro, o sea, un judío no solamente comiendo cerdo, no comía cerdo, le daba comida a los cerdos. O sea, llegó a los niveles más bajos de su estrato de perdición en lo cual podía estar. Y el joven llegó a tener tanta hambre que mientras el cerdo comía le empezaba a sonar las tripas y decía... El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. En la versión Reina Valera dice, y volviendo en sí. Ese concepto es clic. Y volviendo en sí. Algo le hizo clic. ¿Qué fue? El hambre. Ojo, el hambre. El punto de referencia del arrepentimiento para nosotros, no estoy hablando de Dios, es nuestro egoísmo personal. Es algo que se metió en mi vida que me está destruyendo. El punto de referencia para nosotros de arrepentimiento es este. Pastor, estoy teniendo problemas con mi esposa, estoy teniendo problemas con mi esposo, quedé cesante. Pastor, necesito a Dios en mi vida. Clic. Lo que te hace clic muchas veces ni siquiera pasa por un tema de Dios, sino que pasa por una situación actual. ¿Estamos ahí? Cuando finalmente entró en razón y volviendo en sí, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Mire la reflexión que tiene. Esta es una reflexión que él hace, una reflexión bastante intrínseca. Él dice, escucha, en casa hasta los trabajadores de mi papá tienen comida de sobra y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Y él empezó a ensayar un discurso. Dice, miren lo que dice, voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No estoy diciendo que es mentira, pero tampoco estoy diciendo que es verdad. Estoy diciendo de que él preparó un discurso en su mente. Pero el punto de partida, ¿cuál fue? Hambre. No tengo nada. ¿Y qué hago acá? ¿Hacia dónde mi papá y todo esto? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Le voy a decir, hazme como uno de los jornaleros. Cuando parte la historia, el hijo le dice, dame la parte que me corresponde, y en este punto le dice, hazme. Guárdese esas dos frases. Dame, hazme. ¿Ok? Guárdelo ahí. Ya no soy digno. Mientras él repasaba la historia, regresó. Y mientras caminaba hacia su casa, iba en el camino. Cuando vea a mi padre, a ver si padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Repasaba el discurso. Cuando venía de lejos, el padre lo vio de lejos. ¿Qué significa eso? El padre todos los días estaba pendiente. ¿De qué? Si su hijo venía o no venía. Y cuando lo vio de lejos, yo me imagino el corazón de ese papá. Lo vio de lejos y dice la palabra que corrió hacia su hijo. Regresó a la casa y cuando estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió
hacia su hijo. El padre no espera que tú corras hacia él. Siempre. Él da el primer paso. ¿Escuchaste eso? Dile al que está a tu lado, dile, Dios siempre va a dar el primer paso contigo. El padre corrió hacia su hijo, escuche esto, lo abrazó y lo besó. El abrazo y el beso entre un padre y un hijo significa mi relación con mi hijo es esa. El hijo todavía no decía nada y el padre ya corrió, el padre ya lo abrazó y el padre ya lo besó. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza nuestra está determinada por nuestra necesidad, pero la naturaleza del Padre es desesperación por estar contigo. Escucha esto, el Padre está desesperado por estar contigo. Amén. La palabra pródigo, de acuerdo a un libro que se llama El Dios Pródigo, que lo escribió Timothy Keller dice lo siguiente: pródigo significa uno que despilfarra perdidamente los bienes que tiene. En este caso, la persona que despilfarra lo que tiene es Dios. Porque ni tú ni yo somos capaces de amar a alguien, sino que esperamos primero que nos dé el discurso, que se humille, que nos pida perdón, que reconozca su error. Y nos digas ahí que yo quería hablar contigo y te quiero pedir perdón, que nunca más, y nosotros, en función de la disculpa, abrazamos. Dios es distinto. Dios te abraza, Dios te besa, antes de que tú digas cualquier cosa. Su hijo le dijo: Padre, después de eso, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, no le alcanzó a dar el discurso. Sin embargo, a pesar de eso, la palabra sin embargo es como una preposición importante, genera un cambio de ritmo. El sin embargo es como el pero, es como un adverbio como el a pesar de, hace un cambio. Sin embargo, el hijo mientras le decía, el padre ¿qué hace? Le dijo a su sirviente: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. No es posible que mi hijo esté así como está. Yo lo voy a vestir, yo le voy a dar anillo, yo le voy a dar calzado. ¿Entiende eso? Jamás vas a poder caminar con tus propias ropas. Deja que el Padre te vista. ¿Sí? Muy bien. Maten el ternero que hemos engordado, hagamos un asado, tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo yo pensaba que estaba muerto, pero andaba de parranda. No dice eso, pero ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y empezó la orquesta, mi alma, arrepiéntete, y empezó la fiesta. Mientras está la fiesta, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo, y cuando venía el hijo mayor de cortar la leña para el invierno, venía cansado, con las botas embarradas, caminando, cansado, agotado, y de pronto empieza a escuchar la música de fondo. ¿Qué onda, mi papá? ¿Armó un asadito? No me avisó nada. Mientras tanto iba trabajando, cuando regresó oyó el sonido de la música y el baile en la casa. ¿Ve, abuelita, que había bulla también? No, me va a retar después con la batería muy fuerte. Y preguntó a uno de los sirvientes, lo llamó: oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Tu hermano, compadre, tu hermano, el que se fue, ha vuelto. Y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor, ¿sabe lo que hizo? Se enojó y no quiso entrar en taimao. Mira lo que dijo. Su padre salió. Su padre salió. Hijo menor, el padre corrió. Hijo mayor, el padre salió.
y le dijo: entra, por favor, hijo, entra. Y el hijo le dijo: todos estos años he trabajado para ti como un burro. Y el padre le dijo: cada uno trabaja como puede. He trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. He sido obediente. Y en todo este tiempo, ojo, le había dado la herencia. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, este otro, que se farrió todo, llega después de haber derrochado tu dinero en prostituta, dice, matas el ternero engordado para celebrar. ¿Y sabe lo que le dijo el papá? Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. El arrepentimiento se trata de estar muerto y volver a la vida. ¿En qué área de tu vida estás muerto? ¿En qué área de tu vida estás derrochando perdidamente? No hablo de plata, no hablo de vicios. ¿En qué área de tu vida? Por eso hoy día vamos a hablar del arrepentimiento. Para mí el arrepentimiento es esto: un cambio radical de mente que nos lleva a una transformación profunda en la vida. No es un absoluto inmediato, es un proceso. El cambio acá es radical. Y aquí vamos a explicarlo. Por eso, toda esta semana vamos a hablar del arrepentimiento y espero que lo entendamos. Mi pega, que es la menor, va a tratar de explicarle lo mejor posible lo que es el arrepentimiento. Pero escuche bien, para que usted se arrepiente y para que yo me arrepienta, tienen que pasar algunas cosas. Algo que tengo que hacer yo y algo que produce Él. ¿Ok? Cambio radical de mente, de pensamiento, que nos lleva a una transformación profunda en la vida. El arrepentimiento, en otras palabras, es una característica continua de la vida. No es un momento en particular. No es algo que yo digo: oye, ¿te arrepentiste? Sí, ya me arrepentí. No, la Biblia nos enseña de que el arrepentimiento es una actitud constante. Yo tengo que vivir constantemente en arrepentimiento. Porque todos los días necesito a Jesús. Porque hay ídolos en tu corazón todavía. Hay elementos en tu vida que demandan mucha justicia y te hacen infeliz y te hacen realmente una persona carente de paz. Esas cosas son las cuales tú tienes que entender que tienes que arrepentirte. ¿Para qué? Para experimentar la fiesta del Padre en tu corazón. Muchas veces se nos enseña lo siguiente, se nos dice claramente: oye, vuélvete a Cristo, porque si no te vuelves a Cristo te vas a ir al infierno. Bueno, es verdad. Pero resulta que entre que yo me vuelvo a Cristo y entre que me muero, pueden pasar 40, 50, 60, 70, hasta 100 años, abuelita. Y en ese lapso, ¿qué está haciendo el Señor contigo, conmigo? Escarbando tu corazón, limpiando tu corazón, porque lo que ayer fue el alcohol, el día de mañana puede ser lujuria, el día de mañana puede ser consumismo, el día de mañana puede ser control, porque el Señor te ama tanto que Él quiere llevarte constantemente a un lugar de dependencia y de paz en tu vida completa. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y no cualquier vida, superabundante. ¿Se entiende? Entonces, el arrepentimiento es una característica. Ahora, como la Biblia tiene un Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos que definir lo que es el arrepentimiento en el contexto bíblico. Y fíjese que en el Antiguo Testamento se usaban dos conceptos para el arrepentimiento. El primero, mire qué fuerte, por eso yo hablaba con el hacha. El primero se hablaba: ustedes arrepiéntanse. Mire la expresión a continuación: circunciden su corazón. ¿Alguien acá? Bueno, es una pregunta muy personal, pero igual. ¿Alguien acá lo han circuncidado? Piensen en eso. Claro, a los niños antiguamente
me incluyo en eso, cuando uno era chiquitito y a veces tú nacías y te tenían que hacer ahí una pequeña operación porque eso generaba una impureza. Y de eso se trata la circuncisión. Pero mira que fuerte la expresión, quiero que circunciden su corazón. Cuando un adulto se circuncidaba, el dolor más terrible duraba 3 días. Le daba hasta fiebre a la persona. Era un dolor que no se podía soportar. Un dolor más grande que incluso tener un bebé, dicen por ahí. Dijo la Naraco. Pero el arrepentimiento en el contexto del Antiguo Testamento incluía dolerse. Era un dolor. O sea, para arrepentirme tengo que entender a nivel de emoción, a nivel de todo, que lo que está pasando en mi vida me duele. De tal manera me duele. Cometí un error y veo que estoy perdiendo a mi familia y eso me genera dolor. ¿Sí? Dolor. Pero el dolor por sí solo no es arrepentimiento. Porque somos tan manipuladores, incluso con nosotros mismos. Como dijo un pastor, Paul Tripp, cito, a veces tengo que arrepentirme hasta de mi arrepentimiento. Porque nosotros nos vendemos una idea. Creemos que llorando por algo, creemos que sufriendo por algo. Es como el chiste de Bombo Fica cuando el tipo se va a un motel con una persona que no es su esposa y dice, ¡nunca más! ¿En serio? ¿En serio? El arrepentimiento incluía dolor, pero el arrepentimiento no es solamente dolor. Mire la otra expresión que usa el Antiguo Testamento con el arrepentimiento. Aren, de arar, el arado, ustedes saben, es algo de fierro que tiene unas cosas filúas abajo, y una sola vez intenté arar. Los que han arado era en ese tiempo con caballo, era una cosa como yo, así. Es difícil arar. Bueno, después que aprendí me imagino que no tanto. Las personas que están con un dedo andan ahí moviendo la cuestión. Pero dice, aren su corazón. Aren su corazón. ¿Por qué razón? Porque has ofendido a Dios, porque has ofendido el pacto de Dios. Abandona el pecado. El arrepentimiento tiene que ver con que estoy siguiendo un curso de mi vida y de pronto ese curso de tu vida te das cuenta que hay algo que lo está destruyendo y tú dices, esto no puede ser, esto ya no lo puedo lograr. Y lo sueltas, te duele, lloras y comienzas a abandonar esa conducta. Te hago una pregunta, ¿qué cosas en tu vida necesitas abandonar hoy día? Y no estoy hablando solamente de conductas visibles, estoy hablando de pensamientos anidados. Por lo tanto, el arrepentimiento en el Antiguo Testamento era cambiar el curso, volverse de la rebelión. Pero el Nuevo Testamento nos habla de 3 conceptos de arrepentimiento. Lo primero habla de volverse a Dios. Es decir, entiende que todo lo que está lejos de Dios te va a llevar por un mal camino. Voy a pedirle, Mateo, si me puede ayudar, por favor. Este es un modelo nuevo, por si acaso, no es que esté dado vuelta así. En el Antiguo Testamento, Dios establecía pactos. ¿Sabe lo que es un pacto? Dios dice, en esta área de tu vida tienes que vivir de tal forma. Escuche bien lo que Dios hacía. Si vives de esta manera, mientras afuera está lloviendo azufre, pero si tú te metes en mi pacto, permiso, ahí este cabrón. Si tú te metes en mi pacto, nada te va a caer. ¿Se entiende? Por ejemplo, un pacto. Un pacto era, si se humillare mi pueblo, ahí hay un pacto sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren, eso era lo que había que hacer para mantenerse en el pacto, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el pueblo veía que sus campos se secaban, cuando veía que sus hijos se enfermaban, ellos inmediatamente hacían relación. ¡Ah! Me alejé del pacto. Y para volver a estar bien, ¿qué tenía que hacer? Arrepentirme, volver, caminar, decir, perdóname Señor, yo abrazo este pacto. Y Dios empezaba a cambiar. ¿Quién? Va a ser actor, no importa. Muy bien. Y este concepto de arrepentimiento, que era epistrepo en el griego, hay otro que se llama dolor. Te tiene que producir dolor. Porque a veces, como el hijo pródigo, volvemos en sí, pero solamente por las cosas visibles. Me está saliendo todo mal. De hecho, a mí como pastor, de las 100 llamadas telefónicas, 87 son, pastor, se me está lloviendo la pieza, bueno, esa es otra cosa, pero el pastor, ¿sabe qué? Se me están moviendo las cosas, me están tirando las patas de noche. Pastor, ¿sabe qué? Que es sin trabajo, me está saliendo todo mal. Pastor, venga a hacerme un sahumerio a la casa. Pastor, me está pasando esto, pastor, me está pasando esto, pastor, aquí, allá, pastor, acá, pastor. Entonces uno dice, bueno, vuélvete a Dios, pues viejo. Es como, suena como práctico. Pero nosotros los seres humanos reaccionamos en función de lo que se nos cae o lo que no se nos cae, porque mientras estamos aquí estoy seguro, pero me salgo de aquí y aquí la gente es tan descarada que culpa a Dios. ¿No es cierto? El otro día en Texas murieron 40 personas en un camión y estaban todos muertos adentro y de repente, oye, pero ¿y dónde está Dios en todo esto? Entonces, oye, no te pongas patúo. Porque si nunca en tu vida has considerado a Dios, entonces después cuando tengáis la pudrición en tu vida, no le echéis la culpa a Dios, po. Si Dios estableció pactos claros, que si tú y yo vivimos y caminamos en esos pactos, ninguna plaga tocará tu morada. El Salmo 23, que hasta los ateos se lo saben, dice, el Señor es mi pastor. Nada me falta. ¿Cuándo nada te falta? Cuando el Señor es tu pastor, po. Entonces de repente, ¿qué? Los canutos, el evangélico, ¿qué? Si la iglesia, Dios mismo, y de repente te pasa algo, pero ¿cómo si la Biblia es el Señor y mi pastor nada me falta y a mí todo me falta? Claro, porque estáis fuera del pacto. Entonces, ¿el Padre qué hace? El Padre quiere que tú estés con Él, po. Y nosotros le pedimos nuestros bienes, nos vamos arrancando, jaraneamos, carreteamos, nos tomamos hasta la molestia, nos jalamos hasta los dulces de la ligua y andamos mal, reventamos todo, hacemos pebre toda nuestra vida y cuando tomamos fondo decimos, tengo hambre, me voy a volver a Dios porque allá estoy seguro y volvemos acá y Dios nos restaura, porque Dios es así, Dios nos restaura. Y cuando estamos ahí, Dios nos empieza a restaurar y las cosas empiezan a ir bien. ¿Y qué hacemos? Michael Jackson, pues. Y nos salimos porque somos bacanes, po. ¿Cierto? Somos bacanes, entonces nos salimos súper cómodos y empezamos a caminar. Somos modelos Zara y todo el cuento. Y andamos para todos lados y de repente se nos cae todo. ¿Y qué hacemos? De vuelta, Señor, me está pasando el arrepentimiento más profundo que el dolor. El arrepentimiento es más profundo que se me está cayendo todo, que hay tema y que tengo que volver. Pero somos manipuladores con Dios, hermano. Por Dios, no seamos manipuladores con Dios. Hay gente que vive en la iglesia años y no ven cambios, transformaciones, porque en algún punto no están lidiando con las cosas más profundas de tu corazón. Entiende, los cambios en tu vida no son mi culpa. No son culpa del pastor. Los cambios de tu vida pasan por un cambio de corazón, por un tema, pero para eso tenéis que darte cuenta. Y para eso tenéis que saber que algo rompiste. La Biblia es súper fuerte, dice, violaste el pacto de Dios. Entonces, el tercer concepto de volverse a Dios del dolor es metanoia. Meta, cambio, noia, gnosis. Hay un cambio, hay una transformación de algo. Hay un cambio de mente.
Lo más lindo de esto es que en el Antiguo Testamento este es el pacto. Aquí hay otro pacto. Aquí hay otro pacto. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice: arrepentíos, no porque el pacto ha venido, sino que arrepentíos porque el reino. ¿Y quién te lo dice? Te lo dice el rey. Te lo dice el rey. Entonces, para poder tener una relación conmigo, para poder estar trabajando una relación de reino, tienes que plataformear tu vida de una manera completamente distinta. Esa palabra la inventé yo por si acaso. Es un verbo que yo inventé, así que cuando usted lo cite, diga que es mío. Yo plataformeo, tú plataformeas, él plataformea, ellos plataformean, vosotros plataformeáis. ¿Y qué significa? De que tú tienes que generar una plataforma para arrepentíos, dice Jesús, porque el reino, o sea, esta vida no se vive así. En el Antiguo Testamento nos dolíamos, nos cortábamos, matábamos un animal y estábamos listos. No había ni un cambio adentro. Era dolor por dolor. Y al final el pobre animal pagaba todo, pero en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, Jesús pagó por todo. Amén. Jesús pagó por todo. ¿Y eso qué significa para mí? No sé, para tú. Porque si te sales de los preceptos de Dios, también vas a vivir lo que es la lejanía del reino. Ah, pero es que Jesús pagó por todo. Sí. Él pagó por conquistar el reino más difícil que se puede conquistar. ¿Cuál es? Tu yo. No tuyo. Tu yo. Tu peor enemigo eres tú. Por lo tanto, si me das permiso un poquito, por esta ahí. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Es un reverso radical que nos lleva de vuelta creando una mente muy distinta. Un reverso radical. Me aparté. Cambiamos el dame por el hazme. Cambiamos el dame por el hazme. Eso. Entonces, fíjense, yo en estos pocos minutos que me quedan, hay tres cosas importantes. Lo primero, y en este pacto, en este arrepentimiento, lo primero, hay unas actitudes que están involucradas, son tres cosas. Y fíjese que en el hijo pródigo pasa. Lo primero tiene que ver con el pecado. ¿Cuál es tu actitud respecto al pecado? Y aquí es donde nosotros calibramos. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros tiene una mirada distinta de lo que es. Lo que está bien para ti, no está bien para mí. Lo que el pastor predica me gustó, pero la verdad que no estoy muy de acuerdo. A mí me da lo mismo que usted esté de acuerdo con lo que yo predique o no predique. A mí lo que me importa es que usted esté de acuerdo o no con lo que Dios dice. Porque en el día de que usted esté en desacuerdo con lo que Dios dice, le tengo mala noticia. El equivocado o la equivocada siempre va a ser usted o yo. Dios no se equivoca. Amén. En una sesión de discipulado que estábamos teniendo, es esto. Tu punto de partida es lo que Dios dice, lo que Dios dice, lo que Dios dice, lo que Dios dice, lo que Dios dice. Puede ser muy intelectual, puede ser muy extraordinario, puede ser muy sabio, pero si esa intelectualidad va en contra de lo que Dios dice, está mal. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Por lo tanto, calibremos el pecado. ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? Y esto es increíble, porque cuando uno está sin Cristo, está fuera de una vida con Cristo, hay una línea moral que nosotros manejamos producto de la conciencia personal. Y aquí vamos a poner en un plano un poquito más, no sé, más filosófico, llamarlo, no sé cómo explicarlo. Pero todos sabemos, una persona en esta sociedad sabe que matar es un crimen, por lo tanto no está bien matar. La poligamia no está bien. El exceso de droga, de alcohol, las compulsiones no están bien. Pero hay cosas más profundas que no nos molestan. Hay cosas que no nos molestan. Porque nosotros confundimos paz, bien, con que me está yendo bien, con que tengo plata, con que tengo auto, con que estoy feliz y todo. Y eso es bien.
Pero resulta que hay cosas más profundas. Hablaba con alguien en el grupo pequeño, parece que Mario nos mencionaba esto, un psicólogo le mostró un plano y el porcentaje de arribismo más grande de Chile, adivine dónde está. En Quillota. Sí, pues los quillotanos se creen el hoyo. ¿Qué queremos, compadre? Y tienen. Pero ándate para otro lado, ándate para el sur. Tienen. Y tú ves gente de campo, tranquila, violita. ¿Qué significa? Tu identidad no está determinada por lo que tienes. Tu identidad está determinada por otras cosas. Y un cristiano sabe que tu identidad está determinada por Dios. ¿Te hago una pregunta? ¿Tienes tú ese ídolo en tu corazón? No, yo no. Bueno, qué bueno que no lo tengas. Pero nos podemos ir moviendo a otro y el Espíritu Santo te va a ir mostrando qué ídolos. Porque en el momento que tú piensas que tu felicidad pasa, la felicidad de tu vida pasa por cómo se porta o no se porta tu esposo o tu esposa, te tengo mala noticia, arrepiéntete. En el momento que vives frustrado porque el gobierno no te da esto, no te da esto, no te da esto, te tengo mala noticia, arrepiéntete. ¿Pero qué tiene que ver esto con todo? ¿Sabes por qué todo tiene que ver con esto? Porque al final del día, la palabra del Señor, Dios dice, yo soy tu creador, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te sano, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te provee, yo soy el que te cuida, yo soy el que tengo el futuro en mis manos. No es la FP, no es Boric, no es Piñera, no es ningún fondo de pensiones, no es Dios. Amén. Entonces arrepiéntete. Es que, pastor, yo cuando veo una mujer me pasa de todo, aunque sea mi señora, no pasa a mi señora. Y usted tiene que entenderme porque mi papá era repinganilla, pastor. Arrepiéntete. No, es que yo le hablo así a mi señora porque yo soy mejor que mi papá, porque mi papá le saca la mugre, pero yo no, pero igual le hablo así porque ella tiene que entender. Arrepiéntete. Es que mi esposo, pastor, usted no conoce cómo es mi esposo. Y mi esposo acá, él toma las decisiones y yo quiero que tome las decisiones yo también. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a surcar tu corazón. Porque si tu felicidad pasa cuando todas las cosas están bien y resulta que a la primera que pase te desmoronas, arrepiéntete. ¿Sabes por qué? Porque en ese punto no estás poniendo tu confianza en tu Dios. Entonces, la actitud hacia el pecado cambia. Cuando tú te das cuenta y cuando tú tienes un encuentro con Dios, el pecado te molesta. Tú dices, esto no tiene que estar en mi diseño, esto me asquea. Pero nunca llegamos a ese punto a no ser que realmente toquemos fondo. Alguien dijo lo siguiente: la mente aprende con conceptos, el corazón aprende con dolor. ¿En serio? Y tengo que decirlo que muchas veces es así. Por eso Dios nos regaló el conflicto. Por eso Dios nos regaló los conflictos matrimoniales. ¿Algún santo de acá ha peleado alguna vez con su esposa? ¿Con su esposo? ¿Alguien? El conflicto revela dónde está tu corazón. Porque el conflicto nos muestra esto. Hacia dónde apuntamos el hacha, pues, compadre. Claro, porque mi esposa es la que tiene que cambiar, pues. No me gusta esa área de ella. Pero resulta que te tengo noticia. Cuando una persona imperfecta se casa con una persona imperfecta, van a venir dramas. ¿Entiendes? ¿Entiendes eso, no? ¿Por qué razón? Porque el punto de partida es este: tu corazón y mi corazón.
Entonces el pecado me daña. La segunda cosa, que esto es peor, el pecado soy yo. ¿Qué es lo que pienso de mí? Porque cuando tú escuchas personas, cuando tú hablas con gente, cuando tú escuchas a las personas y tú escuchas el discurso, es que pastor, es que a mí, es que yo, es que él me hace sentir, es que ella me hace sentir, es que él me hace, es que él me hace, él, yo. Todo se trata de ti. Y yo vengo repitiendo esto por meses y lo voy a predicar por los siguientes años. No se trata de ti. Se trata de Dios. El yo, vivimos en una sociedad que ha desarrollado una víctima de ti. Hombre, no eres una víctima. Mujer, no eres una víctima. Amén. ¿Se entiende? Porque hoy día se está levantando una nueva corriente de la masculinidad y que te presenta al hombre como una víctima también. ¿Por qué razón? Porque el mercado financiero no lo controlan los hombres. Lo controlan las mujeres en un 72%. Y no se trata de que sean más consumistas o menos consumistas. Lo controlan las mujeres. En un mall tenéis 3 de 4, tenéis 2 pisos y medio que corresponde a la mujer. Tenéis un patio de comida y un rincón para un hombre. No estoy hablando de víctima, no estoy hablando de la víctima. El porcentaje de gente que está en la cárcel hoy día es hombres más que las mujeres. La violencia en el mundo, los asesinatos en el mundo, los hombres que mueren día a día son más hombres que mujeres. ¿Se entiende? Pero que no te vendan la víctima. Mujer, lo mismo. Que no te vengan la víctima. Porque si te metí bajo un paraguas multicolor, eso no te va a librar de tu paz interior. Amén. ¿Se entiende? Lo que realmente le trae paz a tu corazón es volverte a Dios. Amén. Y decir lo que siempre decimos, lo que cantamos acá. Yo soy lo que Él dice que soy. Amén. Eso es suficiente. Por lo tanto, no eres víctima. Eres responsable de tu vida. Eres responsable de tu vida. Tu papá le pegaba a tu mamá, tú no. Hazte responsable. Amén. Tu mamá le ponía los cuernos a tu papá, tú no. Tú eres responsable. Amén. Tú hazte responsable de tu vida. Al final del día, el hombre cosecha lo que siembra. Y en tercer lugar, Dios, que es el nivel más profundo de arrepentimiento. Próxima semana vamos a hablar de David. Una historia de arrepentimiento. Dios. Mientras no captes, y esto es profundo, porque, insisto, esto lo tiene que hacer el Espíritu Santo, no lo puedo hacer yo, no lo podemos hacer con una canción romántica llorando al final del culto, no. Mientras tú no te des cuenta que tus conductas, que tus pensamientos que no están alineados con Dios, en primer lugar ofenden a Dios, no hay arrepentimiento. Porque nuestra dinámica es así. Si yo tengo un problema matrimonial con mi esposa, fíjate nuestra dinámica absurda. Porque en la Edad Media funcionaba con penitencia. Tú llegabas al confesionario, ¿sí? Incluso hoy día hay una rama extrema del Opus Dei que todavía se azotan ellos. Se azotan. Eso se llama pagar penitencia. ¿Escuchaban el concepto de la penitencia? Entonces tú ibas, no sé, abusabas de alguien y en la intimidad ya son, en la Edad Media funcionaba así, son 30 Padre Nuestro y tenés que dar un par de terreno a la iglesia. Y tus pecados van a ser borrados. Entonces, ¿qué hacía el tipo? Se cercenaba lo que tenía que cercenarse y quedaba impune. ¿De verdad? ¿Queda impune? Un cristiano lo ve completamente distinto. ¿Sabes por qué? Porque la cruz fue el lugar más sangriento, donde Cristo pagó por todos tus ídolos, por todas tus conductas que ofenden primero a Dios. Por eso el gran mandamiento dice, ama a Dios y después al prójimo. Porque si tú no amas a Dios, si
si la estructura de tu corazón no está posicionada hacia Dios primero, todo lo demás va a fluir mal en tu vida. Por lo tanto, ¿de qué cosas tienes que arrepentirte? Esta es la introducción, por si acaso. Vamos a ver un caso práctico de David. ¿De qué cosas tienes que arrepentirte? ¿De qué cosas tienes que arrepentirte? No es que me hicieron daño, sí sé. Jesús dice, sí sé que te hicieron daño, pero yo pagué en la cruz del Calvario por todo tu daño. Por lo tanto, es posible. ¿Cómo es posible? ¿A lo Frank Sinatra, a mi manera? A la manera de Dios. Y el punto de partida de la manera de Dios es esta. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti, Señor. Porque al final del día, el que habita bajo el abrigo del Omnipotente, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000. Y esto no tiene que ver con Lucas, por si acaso. Pucha, Señor, caen 10.000 para allá, 1.000 para allá, y a mí no me toca ni uno. No va por ahí el tema. Caerán enemigos por alguien me lo mandó el Carlos, parece por ahí. No sé si está el Carlos, pero sí. Fue bueno y me reí mucho, Carlos. Caerán 1000 y 10.000, a ti no te llegará, ninguna plaga tocará tu morada. ¿Te gustaría vivir así? Dice el libro de Isaías, ningún arma forjada contra ti prosperará, sino que callarás toda lengua que se levante contra ti. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, dice Dios de los ejércitos. El Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pacto de Dios. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza de gloria en Cristo Jesús. El Señor dice a lo largo de toda su palabra, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, jamás, jamás te va a pasar algo porque yo estoy contigo. Pero nosotros somos independientes. Somos independientes, nosotros nos tragamos esta sociedad. Haz todo, haz nada. Me veo las cartas, me salió el loco, me salió el hombre de los sueños y esa es mi felicidad. No, olvídate. Te estáis metiendo en áreas peligrosas. Vuélvete a Dios. Si pastor, lo que pasa es que mi psicólogo y mi psiquiatra me dijeron tal y tal cosa. Haga lo que le diga el psicólogo y el psiquiatra. No vaya a salir nunca del loop de tu vida. No estoy diciendo que los psicólogos o los psiquiatras sean malos, te pueden ayudar. Pero no vas a salir jamás del loop. Yo escucho a mi hijo de repente jugar con los amigos Fortnite. ¡Se bugueó! ¡Se bugueó! ¡Se lupió! ¡Se lupió! Es como que quedó el mono así. Se crashó. En la jerga más. ¿Ah? A lo mejor te bugueaste, po. Dile al que está a tu lado, te bugueaste. Es una palabra que no cacho lo que es, pero te bugueaste, dicen los chiquillos. Entonces, ¿qué significa que te bugueaste? Que vais por el mismo camino a esperar diferentes resultados y volviste a hacer el mismo camino esperando diferentes resultados y volviste a hacer el mismo camino y tuviste lo mismo. ¿Sabes lo que dijo Albert Einstein? Eso es locura. Locura es hacer las mismas cosas todos los días pensando que voy a tener resultados diferentes. Entonces, si tenés dramas con tu esposo y cada 3 meses, cada 6 meses, cada 6 años, cada 3 años, tenés el mismo show, el mismo drama y funcionan igual, solucionando los dramas igual, ¡te bugueaste! Y no va a cambiar el corazón de tu esposo. No va a cambiar el corazón de tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque el que cambia el corazón
Es mi papá. Por lo tanto hay que volverse a Él. Amén. ¿Cómo nos volvemos? Venga para el otro domingo. Gracias. Tenía un hombro más trabajado que el otro. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Hay una oración que hace David. Y esta oración dice así: examíname, oh Dios. Esto lo dijo Lutero. Aquí estoy, nada puedo hacer. Ayuda. Esto, y David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso quiero que usted haga. Por favor. Dígale al Señor: examíname. Porque al final del día, antes de trabajar con tu matrimonio, antes de trabajar con tu economía, antes de trabajar con cualquier cosa, Dios quiere trabajar contigo. Contigo. Antes de solucionarte los problemas, Dios quiere solucionarte a ti. A ti. Dios quiere solucionar tu vida. Y mientras tú piensas en eso, quiero que escuche la siguiente canción, por favor. La siguiente canción, y que tiene que ver exclusivamente con el amor de Dios para tu vida. Por favor. Pídele al Señor: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Examíname. Chequea mi corazón. Gloria a Dios. ¿En qué área, Señor, yo tengo problemas, Dios? Cuando lloraba en silencio, me escucho. Cuando pesaba la carga, me ayudó. Cuando era oscuro el destino y no encontraba el camino, cuando mi pie resbalaba, me levantó. Cuando me dieron la espalda, Él me amó. Cuando cerraron sus puertas, Él abrió. La gente me señalaba, Él mientras me perdonaba. Mi vida nada importaba y me abrazó. Amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida murió. Amor eterno que a mi vida llegó, que en silencio la cruz padeció. Oh Jesús, qué sublime amor. Yo era una piedra cualquiera y me escogió, y en su collar de 1000 perlas me llevó. Viví la historia añeja de aquel pastor en la noche, que le faltaba una oveja,
y me buscó, me buscó, me buscó, amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida murió. Amor eterno que a mi vida llegó, que en silencio la cruz padeció. Oh Jesús, qué sublime amor, amor. Gracias, Señor. Padre Celestial,